Luis Fernando Torres, tú representas al movimiento Tiempo de Cambio de la provincia de Tungurahua, pero estamos viendo que la manera de hacer política todavía sigue siendo la del siglo pasado. Es que definitivamente movilizar masas permite que se exprese la opinión ciudadana. En Quito, que fue el epicentro de la protesta, hubo más de 25 cuadras. Si colocamos a 1000 personas por cuadra tendríamos no menos de 25.000, aunque los organizadores dicen que prácticamente hubo unas 70.000 personas. Bajo lluvia, creo que el número de personas que marchó en Quito fue importante, pero más allá del número, cuenta el mensaje. ¿Existe inconformidad entre la ciudadanía? Por supuesto. Las salvaguardias con el 45% que vienen a ser impuestos adicionales generan malestar. Pero vamos a lo siguiente, y ya vamos a hablar de las salvaguardias, Luis Fernando Torres, más allá del número, porque algunos dicen que hubo 4.000, otros 5.000, tú hablas de otro número, los trabajadores, los organizadores de la marcha hablan de otros números, pero cuando yo te digo, es la misma forma de hacer política del siglo pasado, y es porque independientemente de los mensajes que realmente están confusos, porque son varios mensajes, el tema es tirar piedras, tirar botellas, tirar tubos, violentar, cometer actos violentos contra la policía, independientemente que sea un grupo minúsculo. ¿No crees que hay infiltrados que no les interesa sostener la democracia en el Ecuador? Ah, por supuesto. Habrán aquí y en cualquier otro lugar siempre infiltrados que no creen en el sistema, aquellos que quisieran desestabilizar. Pero esa no es, por ejemplo, mi posición, ni de otros dignatarios de elección popular, ni de muchísimos ciudadanos que estuvieron en la protesta. Pero deberían ser los propios organizadores, entonces, y quienes participaron en la protesta, señalar a esos vándalos que cometen actos violentos contra la policía, que es gente que arriesga su vida para protegernos, para poder recuperar la credibilidad en la política ecuatoriana. Quienes organizaron las marchas en la capital de la República tienen el mérito de haber convocado, pero tienen también un exceso en su proceder. Anticiparon que ciertos dirigentes no podíamos estar allí, de entrada, y luego que muchos quieren adueñarse de algo de lo que no son dueños. En la marcha de Quito, donde estimo yo que hubo por lo menos 30.000 o más ciudadanos, estuvieron ciudadanos que fueron allá, no necesariamente por quienes estuvieron en la convocatoria, sino porque creían en una forma de protestar democrática y pacíficamente. ¿Pero qué protestaban? Es decir, tú mencionas el tema de las salvaguardias como tema puntual y has venido hablando de la época postpetrolera. Tú dices, se acabó la era petrolera, tenemos que entrar a la época postpetrolera. Y te doy la razón en ese sentido, pero el tema es, en esa marcha, ¿qué se reclamaba? Bueno, inconformidad. Mira, siempre habrá gente que esté inconforme con el régimen, con las políticas, estas salvaguardias que tienen un 45%, casi el 50% de ellas, significa un impuesto adicional. De hecho, genera malestar, preocupación, muchas personas no están de acuerdo con el estilo. Yo me he encontrado estos días con ciudadanos pacíficos que me han dicho, estuve en la marcha, salí, quise hacer conocer mi parecer. ¿Dónde está el problema, Carlos? En el hecho de que aquellos que convocan se creen dueños de 30.000 o 40.000 voluntades, cuando no es así. Mucha gente va pacíficamente, marcha por un acto cívico, avanza. Ellos, esos ciudadanos, están expresando legítimamente lo que creen. Ahora, vamos al tema de las salvaguardias. Tú has hablado de casi 50%, 45%, pero lo cierto es que el tema de las salvaguardias, las importaciones del Ecuador son 22.000 millones de dólares, el Producto Interno Bruto 101.000 millones de dólares. Las salvaguardias están orientadas a afectar 8.500 millones de dólares, que equivalen a 2.500 partidas, es decir, no es al total de las importaciones. Y las salvaguardias van de un rango entre el 5 y el 45%, por tanto, no todas son del 45% y no se afecta a la totalidad de las importaciones. Como decías tú al comenzar esta entrevista, un ciclo termina, especialmente el ciclo petrolero. Y claro, da un coletazo al régimen y a quienes gobiernan el país, porque no habrá la suficiente cantidad de recursos petroleros para mover la economía. Pero el problema no solamente es para el presupuesto general del Estado. El presidente en varias ocasiones ha dicho que de lo que ingresa al país por venta petrolera, el presupuesto recibe no más de 3.100 millones de dólares. Y tiene razón. El problema es otro, que al bajar el precio del barril de petróleo y seguir bajando, no ingresan dineros a la economía. Y la economía es la que comienza a sentir una falta de oxígeno. Por consiguiente, las salvaguardias sobre los productos que tú has mencionado, podríamos decir que son necesarias en esos productos,
pero al final serán completamente insuficientes. Pero vamos a eso, 15 meses es el tiempo transitorio temporal que van a estar a las salvaguardias, tú lo acabas de decir, es decir, menos 3.000 millones de dólares en la economía, que es bastante dinero, por cierto, tiene que ver con sector externo, es decir, ingresan menos dinero a la economía por efectos de nuestras exportaciones. Por tanto, tenemos o que generar nuevos ingresos o restringir la salida de divisas. Tanto se habla de proteger la dolarización. Entonces, ¿cómo proteger la dolarización si no es con el tema de las salvaguardias? Bueno, por supuesto que el objetivo es proteger la dolarización. Sin embargo, una economía que no puede circular, en la que no se mueve, porque las restricciones, las salvaguardias generalizadas como están, aunque dicen que solamente corresponden a determinados productos, al final no le generan nuevos recursos al Estado y dejan que la economía se mueva. Pero ¿por qué hemos llegado acá? Por un problema de índole fiscal. El Estado ha crecido demasiado. Carlos, la presencia del gasto público frente al Producto Interno Bruto bordea el 45%, cuando el 2007 no pasaba de un 26%. Muchos dicen, pero hemos hecho esto para tener escuelas, carreteras. Es verdad, pero también ha crecido el aparato en exceso. Y existen muchas obras, como la refinería del Aromo, que está allí con una inversión pública estatal y no avanza porque PDVSA está en crisis, Petrobras no quiere invertir. Muchos de los gastos no eran necesariamente esenciales ni sostenibles en el tiempo. Pero analicemos esto, el tema del gasto de inversión. El gasto de inversión, sobre todo, dice el gobierno nacional, es necesario para darle dinámica a la economía y dice ese gasto de inversión ha generado competitividad sistémica, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, etcétera, para que casualmente el sector productivo se enganche en esa visión de desarrollo. Y la economía ha ido creciendo entre el 4, 5, en alguna ocasión el 6%. Ahora, cuando se habla de la dolarización desde el año 2000 al año 2015, es decir, ¿no se ha quedado también el sector productivo en términos de apalancar y apuntalar esa dolarización? Mira, ¿qué ha pasado con el sector productivo? Y no hablemos de los grandes, porque los grandes también producen y muchos grupos grandes con las salvaguardias van inclusive a expandir sus negocios. Pensemos en el pequeño y en el mediano emprendedor, con tantas trabas tributarias, con tantas trabas laborales. Es muy difícil en este país hacer empresa. Y se han olvidado en el Servicio de Rentas Internas y en el Ministerio de Relaciones Laborales que los verdaderos generadores de empleo y trabajo son los pequeños y los medianos emprendedores, que durante estos años, con tantos castigos tributarios y laborales, no han podido expandir sus negocios y generar empleo y trabajo. Está en camino, Carlos, la aprobación de las reformas al Código del Trabajo, que van contra la corriente del empleo, porque van a hacer más difícil sostener un proceso productivo con trabajadores a plazo, pues todos ellos tendrán la condición de trabajadores a tiempo indefinido. Y el día de mañana en la Asamblea se discute el nuevo impuesto a la plusvalía inmobiliaria, lo cual es gravísimo, bajo el pretexto de que el gobierno, el Estado, recupere inversiones que mejoran la condición de las propiedades urbanas y rurales. Se establece un impuesto hasta cierto punto confiscatorio, porque la plusvalía solamente aparece cuando se compra y se vende, pero no cuando ni se compra ni se vende. Ese impuesto se discute mañana en la Asamblea y yo me voy a oponer abiertamente porque va también en contra de aquellos ciudadanos que tienen una propiedad pequeña, mediana o grande. Más allá de la aplicación que coincido, la plusvalía se genera cuando se la realiza, no cuando no se la realiza. El tema de la plusvalía también debe estar orientada a luchar contra la especulación del suelo. Especulación y concentración del suelo, que eso es una realidad. Pero este impuesto no va contra ello. Este impuesto es una contribución por mejoras disfrazada. Claro, el pretexto es luchemos contra la especulación, pero no ataca la especulación, va por otra vía. Entonces, desde la Asamblea lo que habría que hacer entonces es estructurar una propuesta que realmente ataque la especulación del suelo y que evite la concentración. Claro, pero esa debe ser tarea de los municipios. Pero de los legisladores también. Claro, pero este proyecto es un proyecto en beneficio no de los municipios, sino de otras entidades no municipales. Este es un tema que tiene que ser debidamente meditado. Luis Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, como ven, amigos televidentes, Ecuador TV es un medio público y siempre ve las dos caras de una misma moneda.